exposición bastante ilustrativa y puntual respecto al tema de poblaciones rurales. Sé que ha quedado muchas cosas aún por comentar y preguntas al respecto, pero a veces el tiempo pues es uno de nuestros enemigos en las ponencias. Muchísimas gracias, doctora Naresca. Gracias. Ahora es turno del doctor Miguel Espichán Mariñas. El doctor es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomatura en Derecho Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y asimismo tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Miguel Espichán nos va a explicar su tema titulado La evaluación del impacto ambiental desde el enfoque de derechos humanos y la consulta previa. Cedo la palabra al doctor Miguel Espichán. Muchas gracias, Juan. Quisiera, al principio. Se le escucha perfecto. Ok, ¿se me ve también? ¿Sí? También, también. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación del Instituto de Investigación Iberoamericano, Apes Juris y de Derecho Crítico, Pensamiento y Praxis Social, y me siento honrado de participar en un espacio como este. Es saludable y nos da una bocanada de aire fresco tener estos espacios para comentar y discutir desde un enfoque distinto la temática jurídica, intentar abrir nuevas dimensiones a la luz de los diferentes contextos y hechos sociales. Evidentemente nos alejamos un poco de la discusión fría, dogmática y excesivamente teórica, como es habitual en la discusión de los temas jurídicos. La presente exposición tiene por finalidad establecer y analizar las relaciones entre el medio ambiente y los derechos humanos, poniendo énfasis en los retos que plantea la temática ambiental a los derechos humanos como institución jurídica, y luego de ello buscar desarrollar aspectos más operativos relacionados a la evaluación ambiental, la consulta previa y la participación ciudadana. En primer lugar, vamos a situar el tema en relación a la génesis de los derechos humanos, en particular la génesis histórica de los derechos humanos y en general, ¿no? Es un dato comúnmente aceptado, más allá de los fundamentos justnaturalistas, que el dato histórico refiere a la Carta Magna del 1215, el Bill of Rights de 1689, como los hitos clave en el desarrollo de los derechos humanos, poniendo énfasis en que, lejos de significar conquistas para el pueblo, establecieron la necesidad de imponer obligaciones y límites para el que detenta el poder. En esos tiempos, el rey como representante de la monarquía. Este hecho es clave para poder entender posteriormente cómo los derechos humanos aparecen nuevamente como aquella herramienta que impone obligaciones para los que detentan el poder, como es el caso del Estado, buscando la protección de los mismos y su respeto, en particular la vida, la integridad, la libertad, que aparecen en la doctrina como los derechos de primera generación. Posteriormente, tras la revolución bolchevique y la aparición del socialismo en Rusia, aparecen los llamados derechos de segunda generación, conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales, hecho que da origen al paso del Estado liberal al Estado social, sobre la base de dos valores fundamentales, como lo son la igualdad y la solidaridad. Luego de la Segunda Guerra Mundial se perfila una dimensión de los derechos humanos más allá de los estados, y esta obligación de respetarlos más allá de la soberanía estatal, que deviene en los ya conocidos tratados internacionales, los mismos que posteriormente desarrollan una tercera generación de derechos, a saber, los derechos colectivos, como son el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano, entre otros. Sobre esta base se han desarrollado numerosas teorías, buscando su fundamento desde el justnaturalismo, el contrato social, el consenso político, etc. No es materia de la exposición del día de hoy revisar sus fundamentos teóricos o dogmáticos. Sin embargo, quiero recoger la idea que hemos comentado líneas arriba, que a la luz del dato histórico los derechos humanos aparecen como un producto sociohistórico, en virtud del cual se identifican valores esenciales y qué condiciones niegan estos valores,
justamente para establecer las medidas que permiten remover estas condiciones. Desde este punto de vista, se hace evidente que los derechos humanos son dinámicos y responden a los contextos, y la identificación de los valores que se evidencian como importantes para hacer frente al poder, prohibir sus abusos y establecer límites para quien lo detente. En este punto es clave incidir en la aparición de poderes tan o más grandes que los estados, como son las corporaciones, las que ponen en riesgo inclusive procesos de tomas de decisiones democráticos. En efecto, hay corporaciones que tienen más dinero que países enteros, y si a ello sumamos el capital social de las diversas redes de las corporaciones, redes, contactos, etc., evidencian que estamos ante un poder tan o más grande que los estados. Por su parte, el Estado se ha visto, el ambiente se ha visto mermado por la actividad humana, y en particular por la concepción que domina la teoría económica que considera el desarrollo económico como un desarrollo sin fin, sin límites. Ello se tangibiliza de muchos modos, pero se hace más evidente en los riesgos y peligros a los que nos sometemos en la actualidad, si es que no se es consciente de los límites. La tesis más aceptada por la comunidad científica en relación al COVID-19 es que ha aparecido como una enfermedad que se explica por la presión del ser humano sobre la fauna silvestre. Ya desde la década de los 60 del siglo pasado, numerosos trabajos se plantearon los ambientalistas en relación a los límites del desarrollo, evidenciando que los procesos económicos deben enmarcarse dentro de un proceso mayor, que son los procesos ecológicos esenciales, y que actualmente es la lucha de los que trabajan la economía ambiental. Acá es donde quiero detenerme un poco en la reflexión para comentar que el ambiente, al ser entendido como el conjunto de componentes naturales, bióticos, flora y fauna, abióticos, aire, agua, suelo, y los procesos ecológicos esenciales, son precisamente la base que sustenta la vida. Y en particular es clave comprender que el ser humano es una especie más dentro de las especies, para bien o para mal, como les digo a mis alumnos de Derecho Ambiental. Las manifestaciones humanas son parte de este ambiente, lo conservan, lo protegen, pero también a través de sus actividades la impactan, la alteran, y obviamente alteran otras especies, como es la flora y la fauna silvestre, y los procesos ecológicos esenciales, a través del cambio climático. Visto eso así, es evidente que hay un dato fáctico, un dato real, un dato técnico irrefutable, que es que el ambiente es la base sobre la cual se erige la vida. Y en rigor es precisamente ese espacio en el cual podemos recién hablar de dignidad, derechos humanos y derechos fundamentales. En esa medida, ya lo planteó hace 20 años Gabriel Real Ferrer en un artículo de Derecho Ambiental, hay una inconsistencia originaria desde el derecho que no se supera, y que es que no hemos tomado la correspondencia debida de que el ambiente representa un objeto de protección único, irrepetible e imprescindible. De ahí que cualquier manifestación por el derecho del ambiente debe enfocarse no desde una especie, debe enfocarse como un derecho de especie. No tanto como los derechos humanos, que son un producto cultural, sino como un derecho mínimo y básico por el cual se sustenta la vida. Esto quizás debe llevarnos a repensar un nuevo contrato social que considere este elemento único e imprescindible, que sustenta la vida nuevamente. De ahí, por ejemplo, que nos mostramos críticos de asumir una posición que identifica el derecho al ambiente como un derecho de tercera generación, toda vez que no se corresponde y no es consistente con su importancia, y que podríamos decir hasta que es nociva. Habiendo ubicado el ambiente y el desarrollo de los derechos humanos desde una perspectiva propiamente del derecho ambiental, vamos a tratar un poco los avances de esta relación y cómo ha sido recibida. Sobre la base de los trabajos de John Knox, reconocido experto en materia de derechos humanos y ambiente, el derecho ambiente no se ha perfilado como un derecho humano. Es claro que la Declaración Universal de 1948 no hace referencias, tampoco los pactos, salvo el Pacto quizás Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San José, que tímidamente en su artículo 12, literal C, establece como medidas que deben adoptar los estados, parte del mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Y el protocolo de San Salvador, que sí establece el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, pero lo hace de una manera
indirecta, al establecer la obligación de los estados de promover su protección y preservación y mejoramiento. Hasta allí podemos plantear una primera crítica al dato normativo, y es que asumiendo el ambiente como aquel espacio que hace posible en el que se desarrolla la vida, no puede ser pensado únicamente desde la perspectiva del ser humano. Involucra mayores dimensiones, otras especies, el componente abiótico, e inclusive tiene una dimensión atemporal, que es ya la ya conocida variable intergeneracional, como lo menciona el Convenio de Diversidad Biológica. En buen romance, es clave preguntarnos qué ambiente es el que vamos a dejar a las futuras generaciones. Superado el dato normativo, la relación de los derechos humanos y el ambiente se plantea desde una perspectiva del afectado. Los instrumentos, los dogmáticos internacionales, los doctrinarios, señalan que no se hace posible los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, por la contaminación y la degradación del ambiente. Dicho de otras palabras, no se puede gozar de derechos humanos sin un ambiente adecuado. A raíz de ello, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean un crecimiento económico sostenible e inclusivo, medidas frente al cambio climático, conservación de océanos, protección de ecosistemas. Pero es evidente que hay límites inmanentes a ese tipo de iniciativas, que son, por ejemplo, la soberanía de los estados y la propia economía de mercado, parafraseando a Ralph Eel y en más actuales a Annie Leonard. De acuerdo a esta posición, es clave potenciar libertades, como la expresión, la asociación, la información. Hay varias herramientas internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú, que busca potenciar el aspecto ambiental del acceso a la información ambiental, la participación pública, la justicia ambiental, precisamente para potenciar esas libertades. Estos aspectos, por ejemplo, han sido los que han sido desarrollados y tratados en las agendas de los diferentes actores de derechos humanos y medio ambiente, incluyendo las ONGs. Por otro lado, también los tribunales internacionales han perfilado esta relación, pero desde una perspectiva de conflictos de derechos. El caso europeo, por ejemplo, ha vinculado el ambiente con el derecho a la vida versus el desarrollo económico. Y más acá en Latinoamérica, el ambiente se ha vinculado con la propiedad, particularmente en la propiedad comunal versus la libertad de empresa. Sin embargo, a nuestro juicio, el fenómeno muchas veces ha sido captado de manera parcial y únicamente se aplican a medidas a los estados que poco o nada se refleja en beneficio del ambiente. Las obligaciones que imponen los tribunales muchas veces son solamente para el Estado. En este punto, los intentos internacionales de vincular el ambiente y los derechos humanos han intentado argumentar que podría haber un círculo virtuoso entre derechos ambientales y medio ambiente, y han llevado a plantear principalmente las siguientes acciones. Acciones del Estado, como fortalecer procedimientos administrativos, como es el caso del estudio de impacto ambiental o la evaluación del impacto ambiental, fortalecer la información ambiental, promover la participación ciudadana y la consulta previa, y generar mayor acceso a la justicia ambiental. De hecho, consideramos que para proteger los derechos humanos afectados por la contaminación y los daños al ambiente, no bastan estas acciones. Es evidente gestionar el ambiente y asumir desde ya que esta problemática tiene varias dimensiones y requiere múltiples enfoques. No solo es un tema jurídico, involucra el diseño de políticas públicas, regulación, gestión social, y quizás ahora gestión del cambio, acostumbrarnos a un distinto modelo. Vistas desde un todo, y es en este punto donde quiero detenerme un poco, siempre se han vendido y han sido tratadas cada uno de estos aspectos como estrategias separadas, cuando en realidad deben ser miradas de manera holística, como veremos a continuación. Mención aparte merece la defensa de los defensores, valga la redundancia, del medio ambiente. Según datos del Global Witness, en el 2017 fueron asesinados 207 activistas, en el 2018 164 activistas, de los cuales 83 son de América Latina. ¿Cuáles son los mecanismos para protegerlos? Se hace evidente que los estados ya no son los únicos poderosos. Escazú plantea la protección de los defensores, pero nuevamente bajo el límite de la soberanía. Sin plantear la defensa del ambiente como un derecho de especie, se deja a los estados a establecer y disponer las medidas correspondientes. Dato adicional y no menos importante es que tras cada cifra, tras cada número, tras cada activista hay un problema ambiental no resuelto, hay una familia, etc.
Creemos que la relación de derechos humanos y medio ambiente y las acciones planteadas por los intentos internacionales parten de un problema de enfoque. Y es que solo miran las obligaciones a cargo del Estado, reduciendo la eficacia de la relación, a ver si el Estado como cuerpo público cumple o no. Ello reduce el análisis y quedamos presas solamente de lo inmediato. Haciendo el paralelo, por ejemplo, como el tema de la corrupción, se hace evidente y tal vez fungible que nada haremos si solo apuntamos al Estado únicamente. Francisco Durán ya demostró en su trabajo sobre Odebrecht que las corporaciones, que son presas de la corrupción también, usan mecanismos legales para sus actos corruptos. Entonces, no solamente se trata de obligar al Estado, sino también de ver qué pueden hacer con las corporaciones. Otro tema, por ejemplo, es la transparencia. Siempre la transparencia y el acceso a la información se ve del lado del Estado. Tiene que transparentar todo. Pero hay información que tienen también las empresas y que deben transparentarse. Y no se hace, ¿no? Es clave entender y priorizar desde una perspectiva de derechos humanos y ambiente, ¿no?, la relación entre estándares y normas ambientales. Partiendo de la idea de que el ambiente es ese espacio único y repetible que sustenta la vida, es clave, por ejemplo, afirmar la necesidad de un principio de no retorno. ¿Qué quiere decir este principio? Que las normas ambientales no deben revisarse ni modificarse si eso implica retroceder en niveles de protección alcanzados con anterioridad. Este principio busca, por ejemplo, que se evite la supresión normativa, la reducción de exigencias y también la flexibilización ambiental, siempre y cuando no se demuestre que son jurídicamente superiores. A la luz de ello, caen por su propio peso medidas de desregulación y flexibilización ambiental, que inclusive algunas que sin ser ambientales inciden directamente en la protección del ambiente. Tal es el caso de la reforma administrativa de los últimos años. El tubo del LPAG, abrir a discusión los títulos habilitantes de aprobación automática para autorizaciones ambientales es por demás nocivo, por ejemplo. También lo es plantear la calidad regulatoria o analizar las barreras de acceso al mercado solo desde el punto de vista de legalidad, sin considerar la razonabilidad, que lejos de orientar, desregulan y reducen estándares. Es clave entender que tras una norma hay un valor y quizás un bien jurídico importante. No debe ser visto solamente desde el formalismo, la legalidad y la reserva de ley. Más aún cuando en estos tiempos no tenemos un poder legislativo consolidado. Otro caso es de los riesgos de que la captura del legislador, que muchas veces recurre a actores privados, consultores o abogados para la elaboración de normas, o el hecho de las sanciones administrativas que consideran solo multas que a la larga pueden significar mecanismos de financiamiento distintos a los ordinarios, y muy lejos de cumplir el mandato de la Ley General del Ambiente que se enfoca en restablecer ecosistemas. Uno de los ejemplos claves, y es acá donde entra la evaluación del impacto ambiental, es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es la herramienta que declara la viabilidad ambiental de un proyecto de inversión. Y muchas veces es mirado como el proyecto que abre discusión, el proyecto de inversión. Pero en realidad los proyectos tienen un ciclo, una planificación, un diseño, y a partir de ello una inversión. El estudio de impacto ambiental se da, por ejemplo, cuando un proyecto ya está definido. Tal vez potenciar o cargarle al estudio de impacto ambiental la discusión no hace sino deslegitimar esta medida. En ese sentido, pienso, por ejemplo, que la participación ciudadana debe considerar los aspectos previos en la planificación. Es mejor enterarme que en mi casa van a hacer un tajo o van a hacer una carretera por acá, que, por ejemplo, dejarlo al final para la evaluación del impacto ambiental. Esto es clave para la participación ciudadana, y más aún en contextos como el actual. Es todo un reto, por ejemplo, pensar participación ciudadana y mecanismos como talleres y audiencias sin contacto social. Ese es el verdadero reto. Yo pienso que como una medida clave es anticiparla a etapas más tempranas, discutir la planificación a través de medios virtuales y tratar de llegar a consensos para no llegar a la necesidad de una audiencia. Del mismo modo, la consulta previa, por ejemplo. Varias voces plantean incorporar la consulta previa a ley ya, pero no tienen en cuenta nuevamente que la decisión más importante para ver si va o no va un proyecto está en la fase de promoción, no en la fase de la evaluación del impacto ambiental, que es casi la etapa de ejecución. De hecho, creemos que no entender de manera holística el problema social y ambiental hace evidente esta debilidad. Peor aún, debilita esta herramienta que básicamente responde a una demanda histórica de los pueblos indígenas.
Si vemos los resultados de los procesos previos, por ejemplo, del lote 164, 189 y 175, básicamente las obligaciones que asume el Estado son obligaciones que son inherentes a sus funciones. Eso hace cuestionar la eficacia de la medida y pienso que a la larga deslegitimará el proceso de consulta previa. En ese sentido, yo pienso que hay que cambiar el enfoque, y el enfoque debe llevar a cabo a un proceso independiente, a cargo del rector, que es el Ministerio de Cultura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la información ambiental, es importante ver que mucho del grueso del enfoque de derechos humanos y ambiente se ha centrado en promover la información ambiental. Sin embargo, los datos son aplastantes. En relación a proyectos de inversión, MINEN, MTC y MINAN son 4.7, 5.3 y 2.8% respectivamente del total de datos pedidos por acceso a información. No es un problema el acceso a la información. Tiene que repararse tal vez en el involucramiento temprano. Con esto voy a concluir. La relación entre ambiente y derecho evidencia que el enfoque solo jurídico no logra captar la totalidad de dimensiones de esta relación. No ver de manera holística estas implicancias conlleva el riesgo de deslegitimar las medidas. Hace unos años leí un libro del físico austriaco Friedrich Capra que se llama El punto de no retorno. En este libro critica, por ejemplo, la herencia lineal de la ciencia newtoniana y sus influencias en diversos campos, como es el de la economía. Planteando así una nueva visión de la realidad, necesitamos verificar la interrelación y la interdependencia de los fenómenos. De ahí que planteamos la relación entre derechos y ambiente debe ser abierta y recoger un análisis multidimensional. Bajo el contexto actual, me parece más evidente la necesidad de discutir esa temática, y tal vez no desde una perspectiva jurídica, que promueve principalmente el debate y la solución de conflictos a través de normas. Tal vez deberíamos pensar en identificar un lugar común para comenzar a discutir a fondo, ¿no?, cuál es el rol que cumple el ambiente en esta relación con derechos humanos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Espichán. Valiosísimos datos, importantes, sobre todo crítico en el enfoque que se ha abordado sobre la consulta previa, y creo yo que a partir de esta aclaración, o en todo caso de estos presupuestos de la necesidad de un nuevo paradigma, pues creo yo queda a discutir varios asuntos o varios temas sobre este tema del derecho ambiental. En lo particular, pues hay alguna cuestión que, para salvar alguna duda, si es que sea el caso, este tema, cuando estaba conversando sobre los presupuestos del tema ambiental, del cambio del enfoque, ¿tiene que ver algo con este cambio de paradigma del constitucionalismo antropocéntrico al ecocéntrico? Es decir, este constitucionalismo que está de alguna otra manera haciendo esfuerzos por reconocer derechos a la naturaleza, como por ejemplo se dio en Colombia, ¿no?, reconocimiento al río Atrato, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver algo con también este nuevo paradigma que sucede en el constitucionalismo, o estamos hablando de, digamos, de dos paradigmas de pronto distintos en dos vías apartes? De hecho, la experiencia que he retomado es un poco que va de la mano con mi experiencia profesional, es una mirada desde el derecho ambiental hacia los derechos humanos. Evidentemente, también hay una discusión internamente en la doctrina ambiental que tiene que ver con el ecocentrismo o el antropocentrismo, ¿no? Más allá de las dogmáticas, porque a veces uno puede caer en dogmática cuando discute las teorías, pero sí me parece clave comenzar a identificar qué rol y qué función, cuál es el lugar que debe ocupar el ambiente. Y ya lo dije en las notas, ¿no? Es un objeto único, irrepetible, ¿no? Evidentemente no podemos hablar de un sujeto de derechos para un objeto, ¿no? Pero sí necesitamos entender que tiene un rol y tiene unas características propias que sin esas características, como son los procesos ecológicos, las relaciones entre los dos componentes ambientales, no se va a hacer posible la vida, ¿no? Ese es un elemento clave, creo yo, en el enfoque. Es más, ese condicionamiento también del ambiente genera potencialidades en los diferentes países, ¿no?, a través del uso de los recursos, ¿no? Entonces, esos también merecen una especial protección, especial conservación. Por eso es que, por ejemplo, yo vinculo mucho el principio del no retorno, para evitar flexibilización, para evitar simplificación administrativa,
que menoscabe, ¿no?, la calidad de este gran componente que se llama ambiente, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, doctor Miguel, y como siempre un gusto poderle escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas Ahora noches. es turno de la doctora Delia Muñoz Muñoz. La doctora es coordinadora y profesora de la Maestría en Solución de Conflictos, es jefe de Gabinete de Asesores de Defensoría del Pueblo, procuradora supranacional, asesora legal de Perú OEA, jefe de Gabinete de Ministro de Trabajo y primera Secretaría Técnica